Voy a invitar a que se ponga de pie y que juntos leamos la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Capítulo 2, versículo 1. Dice su palabra: habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ven, Señor, que tu palabra pueda hoy, Señor, traer refrigerio a nuestras vidas, a nuestros corazones, que pueda traer, Señor, paz, confianza, seguridad, Señor, de que tú tienes el control de todo. Padre, nos refugiamos en tu nombre, que es sobre todo nombre, en tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Padre, que podamos salir renovados, fortalecidos, restaurados, que podamos salir con una porción especial, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Y este es uno de los relatos, ¿verdad? De los episodios de la estadía o del paso de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y sin duda alguna podemos ver como nuestro ejemplo, ¿verdad?, mayor, nuestro Señor Jesús, cómo cada paso, cada circunstancia fue con un propósito. Cada día, cada momento en la vida de Jesús era para bendecir, era para consolar, era para traer la bendición del Padre. Y me gusta el libro el Evangelio de Marcos, porque muestra a Jesús como alguien vigoroso, ¿verdad? Como alguien que está de un lado. Usted lo vemos en el desierto, lo vemos en el Jordán. Y Marcos tiene una forma peculiar de relatarnos la vida de Jesús, teniéndolo casi siempre en movimiento. Casi siempre en movimiento. Cada relato de este evangelio tiene la peculiaridad de que dice inmediatamente y enseguida. Y vemos cómo el Señor Jesús siguió esa agenda celestial para traernos bendición. Marcos nos empieza a relatar, para poner un poquito, ¿verdad?, de historia, de contexto a lo que hemos leído. Jesús empieza su ministerio y Marcos lo coloca en el capítulo 1 de una sola vez, ¿verdad?, siendo bautizado por Juan. Y después de eso lo lleva al desierto. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Después regresa a la ciudad de Capernaum, donde se da todo el relato que nosotros acabamos de leer. Y en Capernaum, peculiar, yo puse acá: Jesús entra a Capernaum
una ciudad con uno de los oficios comerciales más humildes de ese tiempo. Era una ciudad donde no estaba la élite, donde no estaba las personas quizás idóneas para un ministerio de renombre, ¿verdad? Tal vez no estaban en ese lugar los altos perfiles que requería un maestro. Pero Jesús entra a Capernaum y puso acá una ciudad con uno de los oficios comerciales más humildes de su tiempo, que eran el ser pescadores. Como cualquier oficio o actividad comercial, su principal destino era convertirse en tributo impuesto por el Imperio Romano. O sea, es pura historia, pero es la base de donde Jesús vino y empezó su ministerio. Curiosamente, y cumpliendo, mejor dicho, la palabra, ¿verdad? Al pie de la letra, Él viene a lo que el mundo tenía como ahí a la sombra, ¿verdad? Como lo común, como lo ordinario. A eso viene Jesús. Interesante que después de esa revelación, ¿verdad? De esa manifestación del Padre, después de haber sido bautizado, nosotros esperaríamos de que Jesús empezara su ministerio y su recorrer aquí en la tierra hacia arriba, ¿verdad? Con éxito, con una aparente fama, pero todo lo contrario. Después de ese anunciamiento y de esa confirmación del Padre, lejos de irse a la élite del mundo, es llevado al desierto. Y luego, después de ese tiempo, viene y desciende a Capernaum. Y ahí es donde encontramos a Jesús el Mesías. Y desde ese lugar empieza a llamar a los hombres que escogerá para transmitir su enseñanza, no escogiendo a sus discípulos a la manera de los demás maestros. Todos los que estaban en esa ciudad, hermano, con ese oficio, eran personas que ya habían pasado su proceso de ser parte de la élite. ¿Y qué era ser parte de la élite en este tiempo? Era ser parte del grupo, voy a decirlo así, religioso, ¿verdad? Ser parte de los fariseos, estudiar en la escuela de fulano, de sutano. Eso era el tener un perfil alto, el estar calificado. Pero vemos a Jesús rompiendo desde ya, rompiendo esquemas, ¿verdad? Rompiendo moldes, rompiendo todo paradigma y todo esquema. ¿Por qué? Porque los maestros de la ley, lo que ellos hacían era distinguir quién estaba calificado para que fuera su discípulo. Y al que cumplía con los requisitos según ellos para ser parte de su escuela, pues les decían, ven y sígueme. Y a los que no calificaban, pues entonces, aparte de seguir estudiando la Torah por su cuenta, tenían que aprender un oficio. ¿Sí? Entonces, vemos a Jesús totalmente a la inversa, totalmente haciendo lo contrario, ¿verdad? Haciendo una contracultura, porque no escogió a los eruditos, a los que los maestros de la ley dijeron, este sí va a ser un buen discípulo, este sí va a ser un buen discípulo mío. Jesús, al contrario, se va a una ciudad de pescadores, donde los que estaban ahí habían sido rechazados, hermano, por la gente de Alcurnia. Ya habían sido rechazados por los estudiosos. Y vemos a Jesús diciéndoles, ven y síganme. Entonces podemos entender qué profundo esa frase que Jesús le dice a Pedro, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Te voy a enseñar cosas que tú ni te imaginas. Y así empezamos a ver a Jesús.
Y Marcos me gusta porque le da un solo repaso, ¿verdad? Pero si nosotros vemos detenidamente cómo Jesús empieza su ministerio de esta manera. Y después de tener a sus discípulos, dice el capítulo 1, acompáñenme al capítulo 1, al versículo 21, entraron ellos en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entró Jesús en la sinagoga. Entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y enseguida, dice, en el día de reposo. ¿Ve cómo Marcos nos lleva a Jesús así, ¿verdad? Rápido. No hay tiempo que perder. Y entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y a Jesús, ahorita lo vemos, tal vez la palabra no sea urgido, ¿verdad? Porque es imposible que él tenga urgencia de algo, pero sí comprometido a empezar a dar las buenas nuevas que él quería transmitir. Y entonces viene, y lo primero que hace después de escoger a sus primeros discípulos es entrar a la sinagoga y comenzar a enseñar. Y ahí usted y yo podemos ver cómo lo que nos dice nuestro pastor, cada vez que nosotros venimos acá a la iglesia, es buscando o con el propósito de que Jesús nos enseñe algo, una lección para nuestra vida, algo, una aportación. Tenemos que venir con esa expectativa, con esa situación de saber, Señor, ¿qué me vas a decir hoy? Señor, ¿qué vas a hablar? ¿Qué me vas a decir hoy? Mire, si nos ponemos de parte de los que estaban en la sinagoga, ellos jamás quizás se imaginaron de que ese día iban a ver cumplida la profecía que ellos tanto habían esperado. Y lo peor es de que la vieron cumplirse entre sus ojos y siguieron como si nada. ¿Cuántas veces nosotros quizás nos perdemos de ese privilegio? Cuando venimos a la casa del Señor y muy probable estamos viendo ante nuestros ojos una revelación, una manifestación de nuestro Señor representado en amor, en consuelo, en paz. Pero por estar viendo, ¿verdad? Ay, yo no sé por qué tanto lloran, yo no sé por qué tanto gritan, yo no sé por qué hacen tanta cosa. Cada uno de nosotros sabe el por qué. El problema es yo descubrir por qué no estoy reaccionando, por qué no me estoy llevando la porción que el Maestro quiere para mí. Entonces, Jesús siempre está dispuesto a enseñarnos cuando nos reunimos en su nombre. Es por esa razón que nosotros debemos de venir siempre a nuestras reuniones con la disposición de aprender. Y versículo 22, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad en sí mismo y no como los escribas. Como quien tiene autoridad. Nosotros no tenemos que tener duda acerca de la palabra del Señor. Dice su palabra que en Él sus promesas son sí y en Él amén. Y entonces vemos cómo el Señor Jesús procura inmediatamente empezar a enseñar correctamente lo que el Padre había enseñado o había dejado en la Escritura. Y veamos versículo 29. Inmediatamente después, miren, de nuevo, ¿verdad? Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y con Juan. Y entonces empezamos ya a ver la parte de lo que empezamos a leer, ¿verdad? Jesús viene y dice que inmediatamente después de la sinagoga se dirige a la casa de Pedro. Entonces podemos ver cómo Jesús no solo estaba interesado en enseñar en la sinagoga, y lo vamos a ver aquí. Inmediatamente después de la sinagoga
se va a la casa de Simón, se va a la casa de Pedro. Interesante, nosotros tenemos que entender que el propósito del Señor no solo es enseñarnos acá cuando nos reunimos, sino también visitar cada una de nuestras casas. Y tal vez no el edificio, no el hogar de las cuatro paredes, sino cada una de nuestras casas. Cada una de nuestras casas. Si bien es cierto, cuando nosotros nos reunimos, cosas maravillosas suceden y que usted y yo somos parte de la adoración, la exaltación, la honra, la bendición, la majestad, y eso tiene una bendición especial porque usted y yo nos ayudamos juntos. Juntos, dice Pedro, juntos hacemos un nuevo tabernáculo, un nuevo lugar de reunión, un nuevo templo, donde nosotros, cada uno de nosotros, nos convertimos en piedras vivas. Y esas piedras vivas representan sacrificio de alabanza, de acciones de gracias a nuestro Señor. Pero el Señor Jesús no solo se quiere quedar ahí. Él no solo se quedó en la sinagoga, dice inmediatamente. En la sinagoga sucedió lo que tenía que suceder. Él leyó el rollo, dijo, este día se ha cumplido la profecía de Isaías. Salió por ahí, un estorbado, ¿verdad? Por el Satán. Y dice, no me quiero detener porque quiero ir rápido al tema, pero dice de que en la sinagoga de ellos, dice, y en la sinagoga de ellos había un hombre estorbado. Qué tremendo, que aún dentro de esta casa o de una reunión puede haber alguien de esa naturaleza. Pero peor aún es de que los que lo rodean no lo hayan visto o no se haya evidenciado. Algo pasaba ahí. Claro, lo que sucedía es que no había llegado Jesús. Y al llegar Jesús, pues todo se tiene que transformar, todo se tiene que modificar, todo tiene que cambiar. Veamos el capítulo 2 y el versículo 1, que es donde empezamos la lectura de hoy. Bueno, ¿qué sucede después que Jesús va a la casa de Pedro? Le empiezan a traer enfermos, le empiezan a traer endemoniados, le empiezan a traer un montón de cosas. Pero vemos que Jesús al final del día se aparta y le dice a los discípulos, vámonos. ¿Sabe por qué? Porque el orden de nuestro Señor Jesús es enseñarnos. No podemos saltarnos el proceso de enseñanza y ser liberados de una sola vez. No podemos. ¿Por qué? Porque precisamente es la palabra la que nos va a hacer libres. Si yo proclamo que soy libre, pero me salto el proceso de escuchar la palabra, de someterme en obediencia a la palabra del Señor, la libertad que yo estoy proclamando, tengo que verla más detenidamente. Porque Jesús mismo lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad es la que nos va a hacer libres. Entonces, nuestra meta no es ser libres, es que la palabra del Señor vaya purificándonos. Es como que el oro quisiera salir ya de una vez, ¿verdad? Brillante, saltarse el proceso del horno, saltarse todo ese proceso de purificación, que se caigan todas esas cosas, todas esas costras, no me recuerdo de la palabra, que tiene el oro, pero que quede lo puro, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros queremos saltarnos eso. Y eso pasó en la casa de Pedro. Viene el Señor Jesús y le sana a la suegra, ¿verdad? Y empiezan a traerle, hermano. Empiezan a traerle a la gente y empieza Jesús, dice, a echar fuera demonios, a sanar. Pero vemos que Jesús inmediatamente sale de ahí y se retira, dice, muy de mañana.
Entonces no hay tiempo que perder. ¿Por qué? Porque el propósito de Jesús es enseñar. Es enseñar. Es demostrarles a los maestros de la ley, a los escribas, a los fariseos, de que muchas de las cosas que ellos enseñan no están conforme a lo que el Padre espera. Entonces, ahora sí, vamos al capítulo 2, versículo 1. Después de haberse retirado y de andar por Galilea, regresa a Capernaum. Y dice, entrando de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa. Algunos dicen que era la casa de Pedro, otros dicen que era la casa de Jesús. A nosotros, mire, si nos ponemos a averiguar de quién era la casa, no nos vamos a ir hoy. Lo que sí nos tiene que importar es que Jesús regresa a esa casa y regresa a poner orden. ¿Sí? Versículo 2, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Y me gusta esa palabra, esa frase, exponer, porque encaja muy bien en lo que nosotros debemos de hacer. Tenemos que exponernos a la palabra, a la luz de la palabra, a la luz de esta palabra que el Señor nos ha dejado. Debemos de ser expuestos. Como decía el salmista, ¿verdad? Examíname. Trae tu luz. ¿Para qué? Para que se pueda evidenciar, para que yo pueda exponer aún lo más profundo que hay aquí, que hay en nuestro corazón. Entonces, se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle a un paralítico llevado entre 4. Y qué bendición, ¿verdad? Es tener a alguien a la par que nos esté empujando, que nos esté animando para lo bueno, ¿verdad? Yo tengo la bendición de tener a la par a mi esposa, que no me deja ni a sol ni a sombra, hermano. Creo que muchas veces la he llevado al límite, pero ahí está. Aunque me vea paralítico, hermano, cojeando en la fe, cojeando, tal vez cojeando con mal humor, con mal temperamento, pero ahí está. Vámonos, porque Jesús está en la casa, porque el Maestro está en la casa. ¿Y cuál era el propósito de estos 4 de llevar al paralítico? Principalmente era para exponerlo a la palabra. Y ya lo vamos a ver bien por qué. A ellos, más que interesarles que estaba paralítico, ellos querían que el hombre escuchara quién era Jesús, quién era el maestro que estaba ahí en la casa. ¿Quién era? La cuestión con la enfermedad o con una indisposición es que muchas veces nos puede robar nuestra confianza, nuestra identidad. Porque entonces caemos en duda, ¿verdad? Señor, pero ¿y entonces por qué? Señor, pero ¿y entonces esto? ¿Y entonces lo otro? No. Déjese llevar mejor, dejémonos llevar, me voy a meter yo. Yo tengo que aprender a dejarme llevar, hermano. Y no hacerme de que estoy caminando recto, de que estoy caminando bien, hermano. Si solo yo veo, creo de que no, ustedes me van a ver cojear, me van a ver ahí todo renco, decían las abuelitas, ¿verdad? Sí, se recuerda cuando me pasó el episodio en la pierna. Era obvio, hermano. Era obvio que yo no podía caminar. Yo no podía venir con el bastón y decirle, hermanos, no, yo estoy bien, yo puedo caminar bien. Ustedes son los que tienen la visión nublada. No, hermano. Tenemos que reflexionar nosotros mismos. Hay momentos, hay situaciones en las que nuestras piernas pueden flaquear, pueden estar débiles. Pero a la par, el Señor ha dispuesto personas. El Señor ha puesto personajes que puedan sostenernos con su fe.
que puedan sostenernos y llevarnos, exponernos a la palabra, exponernos a Jesús, aunque sea chineados, como dice nuestro pastor, ¿verdad? Rodando, brincando, saltando. Esa frase me ha quedado aquí porque siempre se la he escuchado desde no hay excusa, no hay excusa. Pero ¿qué pasa? No sé si usted ha visto personas que en la calle que tienen alguna deficiencia, ¿verdad? Y ahí los llevan, hermano, a empujones, que ahí los llevan y a regañadientes, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces a nosotros como hombres nos cuesta, ¿verdad? Vaya a chequearse esa uña. Miren, aunque sea una uña encarnada, hermano, cómo molestan esas cosas. Algo chiquito, pero puede llegar a ser molesto. Y hasta ahí, fíjese, mi esposa ha sido de bendición, porque no, hoy vamos, y con el dedo así, ¿verdad? Ya partido en dos. ¿Por qué? Porque nos cuesta presentarnos con algún tipo de debilidad. Y a nosotros como hombres nos cuesta más, fíjese. Nuestras esposas tienen esa bendición, que si ellas en el momento están débiles, ellas lo expresan. Y se lo expresan primero a Dios. Ya cuando hablan con nosotros, ya lo han hablado con el Señor. Pero somos nosotros los que queremos ese caparazón duro, ¿verdad? Estar parados. No, este paralítico, mire, quizás tuvieron que ser 4 para que él no pudiera renegar de ninguna manera, ¿verdad? Quizás uno en cada brazo, no sé cómo fue que lo llevaron, pero no podía escaparse. No había forma. Tenía que ser llevado y ser expuesto a la enseñanza, a la palabra del Señor Jesús primeramente. Versículo 3. Entonces vinieron, de Marcos 2, ¿verdad? Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Y fíjese, bien curioso, yo me puse a ver los 3 evangelios sinópticos que hablan del mismo relato. Pero fíjese que yo no encontré que fueran amigos del paralítico. Y yo siempre había creído que eran amigos. Los amigos del paralítico lo llevaron. No, eran unos hombres. Eran unos hombres que me imagino quizás lo vieron en la necesidad. Quizás conocieron a Jesús antes que él. Sabían del maestro. Y se lo llevaron. Pero nuevamente, ¿verdad? Si eran amigos o no, lo que sí podemos ver es que sí se mostraron amigos, ¿verdad? Al llevarlo, eso sí lo podemos decir. Pero entonces vienen y empiezan un proceso. Tuvo que haber un trabajo para llevar a este paralítico a la presencia de Jesús. A la presencia de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ya lo leímos, ¿verdad? Había una gran multitud que ya no se podía entrar donde estaba Jesús. El asunto no era la multitud, sino qué tipo de personas había en ese gentío. Entonces estaban los escribas, estaban los maestros de la ley y estaban los fariseos. Solo ahí vemos 3 barreras grandes, hermano. 3 barreras grandes que nos hablan de costumbre, ¿verdad? De tradición, de religiosidad. Y muchas veces eso es lo que nos hace estorbo. El qué dirán. Lo que nosotros traemos ya aquí, ¿verdad? Como una enseñanza preconcebida acerca de Jesús. No, ¿para qué le vas a pedir a Jesús que te sane de eso? Si él le sanó el dolor de cabeza a la suegra de Pedro, no fueron las piernas. No, si él fueron demonios, no fueron las piernas. Mire, hermano, lo peor que podemos hacer es empezar a escuchar esas voces y que esas voces nos impidan llegar a ser expuestos a la palabra de nuestro Señor
este tipo de situaciones. Y aún los mismos discípulos estaban ahí dentro de esa cuenta, hermano. Aún muchas veces, mire, con todo respeto, nuestra familia puede llegar a ser un impedimento, ¿verdad? Lo vamos a decir suave, un impedimento para que la palabra de Dios obre en nuestros corazones, para quitarnos, ¿verdad?, toda parálisis, toda duda, toda falta de fe. Pero ¿qué sucede? La casa está llena y entonces estos hombres vienen y lo primero que se les ocurre es, si no entramos por la puerta, vamos a subir. Y arrancan el techo y le presentan al paralítico a Jesús. Y nuestro maestro, como las sabe todas, de todas, hermano, le dice al hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que le dice es hijo. Lo primero que este hombre necesitaba recuperar era esa identidad, que era un hijo, que pertenecía a Israel, que él no tenía por qué estar padeciendo ningún tipo de parálisis, que él tenía la bendición por ser simiente de Abraham a ser restablecido de su salud. Y entonces lo primero que le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces se arma, ¿verdad?, el alboroto de los religiosos. Y Jesús dice, conociendo qué es lo que los demás estaban diciendo, les dice: ¿qué es más fácil decirle a este hombre? Hijo, tus pecados te son perdonados, ya no hay culpabilidad, no te culpes por la situación, no te culpes porque no es tu voluntad que estés así. O decirle: levántate y anda. Y entonces sucede el milagro. Y el Señor Jesús quiere eso. En otro de los evangelios dice que le dice: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Mire qué maravilloso nuestro Señor Jesús, y qué maravilloso poder encontrarnos con la verdad de su palabra, más que buscar algo físico, algo tangible. Saberse hijo, saberse amado, saberse perdonado. Mire, yo no sé si usted se portaba bien o mal, pero qué rico, qué sabroso era, ¿verdad?, cuando nos portábamos mal y nos caía algún tipo de reprensión, ¿verdad? Pero qué rico volver otra vez, ¿verdad?, a que nos dijeran: no, vaya, ya pasó, pues, ya pasó. Ya no tenga culpa. Ya lloró, ya le cayó. Usted sigue siendo hijo. Lo mismo es lo que estamos viendo acá. Hijo, tú no tienes la culpa de estar paralítico. Tú no tienes la culpa de esa parálisis. Sin embargo, ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Ya no hay culpa. Y como ya no había culpa, ¿qué impedía que el hombre recibiera su milagro? Importante, la culpa puede alejarnos de recibir nuestro milagro. La culpa puede alejarnos de recibir nuestro milagro. El hombre primero tenía que ser liberado de la culpa. Saber primero que él era hijo. Y ser librado de la culpa. Y luego poder experimentar para lo que lo habían llevado, ¿verdad? Es saborear esa libertad, saborear esa restauración. Yo me imagino que si hubiera sido yo, hubiera salido corriendo, hubiera salido saltando. Pero eso no nos lo dice la Biblia, solo dice que le dijo: toma tu lecho. Y todavía aún más, ¿verdad? Jesús le dice: toma tu lecho, queriéndole decir: no le hagas caso a esto, porque aunque sea sábado, toma tu lecho y sal caminando. No vas a dejar de caminar porque es sábado. No vas a dejar de caminar. Tenemos que dejar de caminar, de disfrutar nuestro milagro, solo porque la religión dice que no, solo porque nuestros conceptos dicen de que no. Si Dios ya dijo que sí, hermano, levantémonos y caminemos.
Caminemos con libertad, sin culpa, sabiéndonos hijos. Los de allá afuera del mundo no nos van a entender. No nos van a entender. Si aún los de casa, hay situaciones en las que no nos pueden entender. Miren, yo a mi esposa cuando se mete a retos de fe, yo no la entiendo, hermano. Y ya no me ocupo por entenderla. Yo le digo, Señor, tú la hiciste, tú sabes lo que has puesto en su corazón. Tú sabes lo que has puesto. Y si tú lo has puesto, eso va a prosperar. Entonces, ya no me meto, será. Y ya pensaste. Y ya hiciste números. Mire, hermano, nosotros como hombres, con esas frases muchas veces echamos a tierra la fe de nuestras esposas. Claro, si ellas se lo permiten, ¿verdad? Pero muchas veces esas cosas dejan que entre la duda. Y se lo digo con testimonio fresquecito, se los puedo decir. O sea, son batallas que nosotros como hombres tenemos que superar, tenemos que librar. Tenemos que dejarnos que esa parálisis se vaya de nuestras vidas. Y entonces, ahorita sí vamos a entrar a lo que verdaderamente es el tema. Veamos un poco más detenidamente otra lección para nuestras vidas. En la casa donde Jesús llega siempre hay enseñanza, ¿verdad? Y cuando hablamos de enseñanza, pues acá siempre hay revelación, confirmación y hay aceptación. Muchas veces nosotros nos quedamos solo con la revelación y venimos a la iglesia y esperamos y la palabra, y qué bonita la palabra. Y sí, es parte de venir a la casa del Señor. Esperar su revelación. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Pero aparte de venir con la expectativa de una revelación, tenemos que venir con la expectativa de una confirmación. Y eso ya es un tema más duro, más complejo. ¿Por qué? Porque significa de que yo ya traigo una palabra del Señor y Él me la confirma aquí a través de sus siervos. Eso significa de que yo ya he tenido en mi casa individual, personalmente, un diálogo con el Señor Jesús. Y no solo espero una revelación, sino, Señor, me estás confirmando esto. Qué bonito se siente, ¿verdad? Cuando la profecía le dice a uno, hijo mío, tú has dicho esto, esto y esto, y yo te he visto. Esa es una confirmación, hermano. Esa es una confirmación que más que una gran revelación, ¿verdad? Que un gran conocimiento, eso nos nutre, nos llena, porque nos devuelve una identidad. ¿Qué fue lo que pasó con el hombre? El hombre se encontró con Jesús, tuvo la revelación de Jesús, pero ¿qué pasó? No se quedó solo ahí. Encontró, además de revelación, encontró confirmación. Confirmación. Saber que es hijo, esa es una confirmación. Y aceptación, del decirle tus pecados te son perdonados. Cuando nosotros venimos con esa expectativa integral a la casa del Señor, entonces es cuando experimentamos verdaderamente el poder de su palabra obrando en nosotros. Nosotros podemos ver acá. Y es lo que el Señor traía a mi mente para nosotros. Nosotros hemos visto este relato como parte de los amigos, ¿verdad? El paralítico, y rompieron el techo y todo lo demás. Pero fíjese que hay algo que el Señor me hacía notar. Nosotros somos la casa del Señor, somos su morada, somos templo y morada del Espíritu Santo, y por ende Jesús vive en nosotros, amén. Pero también dentro de nosotros están todo ese gentío del que hablamos. Los fariseos, los maestros de la ley, los escribas.
todos estos personajes están aquí y viven aquí. Y muchas veces impiden nuestros procesos, o que completemos nuestros procesos, o que se complete la obra del Señor Jesús en nuestra vida, porque no dejan de que seamos expuestos nuevamente a la palabra, Entonces necesitamos que alguien nos lleve, sea lo que sea paralizado en nuestras vidas. Necesitamos primeramente que alguien lo lleve a ser expuesto a la palabra de Dios. Y el Señor en su misericordia ha puesto la mejor ayuda, la mejor guianza, que es su palabra, que es su promesa. ¿Cómo así? Veamos Gálatas. No lo vamos a leer, pero Gálatas capítulo 4 dice que mientras el que va a heredar, mientras el heredero es pequeño, es menor de edad, es una persona todavía que no ha alcanzado la madurez, dice que no tiene ninguna diferencia con el esclavo, con el siervo. Están al mismo nivel. Pero ¿qué sucede? Como él no se puede valer por sí solo, el Señor le pone un ayo. El Señor le pone una ayuda. Y dice Pablo, resumiendo el capítulo 4, que para eso sirvió la ley. Aquí tenemos la palabra ley. Para eso sirvieron los mandamientos que el Señor Jesús le dejó al pueblo de Israel. Para que esos mandamientos vinieran y cuidaran a su hijo mientras va en el proceso de madurar. Porque el niño, el pequeño, el que va a heredar, todavía no es capaz de valerse por sí mismo. Entonces, es en cierta manera algo que no lo deja moverse, es una parálisis. Lo mismo pasa con nosotros a nivel espiritual. Cuando la fe, cuando la confianza en el Señor entra en parálisis, viene la palabra del Señor, sus promesas nos levantan y nos hacen nuevamente exponernos a la palabra del Señor, pero aquí vamos de nuevo. ¿Cómo nosotros vamos a permitir o cómo nosotros vamos a recordar las promesas del Señor? ¿Cómo las vamos a recordar si no las leemos? Si no nos apropiamos de ellas, si no estamos cada día seguros de que lo que dice en la palabra del Señor es para mí y yo lo voy a creer. ¿Por qué Israel es Israel? Miren, ellos dicen, nosotros puede ser que no tengamos los hechos históricos, pero sí tenemos memoria. Eso es lo que dicen ellos, sí tenemos memoria. ¿Y qué quieren decir con eso? Que sí tenemos memoria, que ellos han venido repitiendo las ordenanzas del Señor, los mandamientos del Señor. Ellos han venido repitiendo. Por eso dicen nosotros, yo no necesito un hecho de la historia, no necesito ver algo para creer, porque tenemos la memoria fresca. Imagínense, después de tantos años, ellos dicen, yo tengo la memoria fresca. Y nosotros, ¿por qué no podemos hacer eso? Porque se nos diluye la palabra. ¿Por qué no nos recordamos? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la palabra del Señor está fresca en nosotros, ella misma nos orienta y nos vuelve a dirigir. Y actúa como ese ayo, como esa ayuda. Ay, mi hijo está actuando como si no fuera heredero. Pues, mi hijo ha dejado de actuar, se le olvidó por la situación, por la circunstancia de que él es poseedor de todo, de que él es el que tiene la herencia. Entonces le voy a ayudar. ¿Y sabe cuál es la ayuda que nos da la palabra? Y aquí vamos a entrar al tema, quitando techos.
nos quita los techos que nosotros hemos puesto, las situaciones preconcebidas que hay en nuestra vida. Si nosotros dejamos de que lo que se está paralizando en nosotros, si es el amor el que se está enfriando, si es, no sé, si ha entrado duda, si es la confianza en el Señor, nosotros tenemos que permitir que la palabra vaya y quite esos techos, quite de sobre nosotros toda esa cobertura que no nos sirve de nada, más que de estorbo, más que de impedimento. Entonces, curioso o interesante es de que tuvieron que ir hacia arriba. Tuvieron que ir hacia arriba. Y solo me recuerda lo que dice Pablo, ¿verdad? Trayendo todo argumento que se quiera levantar a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces podemos ver ejemplos en la Biblia de personas en las que el Señor a través de su palabra los tuvo que mover y quitarles el techo que tenían encima. Abraham es uno de ellos. Sal de tu tierra, sal de la casa de tu padre, muévete de ahí. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Sal de ese techo, quita ese techo preconcebido, porque yo tengo algo mejor para ti. Yo tengo promesas, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, engrandeceré tu nombre. Toda la bendición que vemos en Génesis 12, 13, 14, 15. Todo eso estaba a disposición de Abraham. Pero ¿qué sucedió? Tuvo que dejar que la palabra le fuera quitando todos esos techos, todas esas cosas preconcebidas. Yo, a manera personal, tengo que seguir luchando, hermano, con cosas preconcebidas que he traído, cosas, costumbres, que el sistema, la religión, cualquier cosa venga a poner en mi mente. Tengo que dejar que la palabra me ayude, me auxilie. ¿Qué es lo que ha entrado en parálisis? Las finanzas. Yo tengo que dejar que la palabra vuelva y enderece mis pasos y enderece mis huesos. Pero para eso la palabra va a tener que quitar esos techos que han puesto sobre mí y que hemos puesto nosotros mismos, o que cualquier situación o cualquier circunstancia, cualquier persona ajena a nosotros haya puesto encima de nosotros. Entonces vemos a Jacob también, que tuvo que salir de ahí para encontrarse verdaderamente con Dios, para salir de ahí. Él estaba muy acomodado en el techo de su casa, ¿verdad? Con su mamá Rebeca, que lo consentía. Sí, es Rebeca, ¿verdad? Sí. Entonces lo consentía, ¿verdad? Y el papá también, pero quería más al otro, ¿verdad? Pero ahí estaba tranquilo Jacob. Mas no sabía que había un plan que había que cumplirse, que tenía que cumplirse en su vida. Entonces, ¿qué dice el Señor? No, hay que quitarle el techo. Hay que quitarle el techo a Jacob y hacerlo dormir con una piedra de cabecera. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llevado o nos tiene que llevar hasta esa situación? Jacob pudiera haberse lamentado: ay, el día de ayer yo estaba dormido en mi cama, ¿verdad? En mi pillow top. Estaba bien descansado. Y ahora estoy con una almohada, con una piedra, hermano, de almohada. ¿Por qué? Porque el Señor quiere quitar esos techos. Quiere que nosotros permitamos que su palabra empiece a quitar, empiece a quitar. Pero ahí sí tenemos que ver a la palabra como un amigo, como un aliado. Pero muchas veces nos peleamos hasta con el pastor, ¿verdad? Hasta con mami. No, es que hoy sí me tiró. No, es que por mí lo dijo. No, es que a saber quién me fue a contar. Hermanos, si es la palabra del Señor la que nos quiere llevar chineados y quitarnos esos techos, y quitarnos toda esa incredulidad, y quitarnos todas esas cosas, cosas del viejo hombre.
Pero es más fácil creer, ¿verdad? Hacernos, quitarnos y decirle a la palabra, no me agarre, no, hermano. Me imagino que a este hombre ni siquiera le pidieron permiso para llevarlo, de un solo lo han de haber jalado. Porque era necesario que él fuera expuesto a la palabra. Quitando techos. Tenemos que quitar techos, hermanos, cosas preconcebidas. Solo porque yo digo de que se tiene que hacer de esta forma, así se va a hacer. Y el Señor dice, pues no. ¡Ey! Agarren a ese paralítico y llévenlo, quiten el techo. Quiten el techo, que vean que la soberanía es del Señor. ¿Qué es lo que nos ha impedido ver la manifestación, la revelación del Señor? ¿Qué techos hace falta que nosotros quitemos? O que permitamos que la palabra quite de sobre nuestras vidas. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué situación ha venido cojeando, ha venido debilitándose en nuestra vida? La palabra del Señor está dispuesta. El Señor está dispuesto a restaurarnos, a traer libertad, a introducirnos verdaderamente a una vida en abundancia. Pero estamos dejando nosotros, hermanos, que la palabra sea nuestro ayo, sea nuestra ayuda, donde nosotros no podamos. Que venga el Señor con su palabra y nos diga, no, aquí es, hijo, aquí es. Lo que pasa es que tienes que botar esos techos. Tienes que quitar eso que no nos deja cambiar. Y entonces, cuando empecemos a quitar todos esos argumentos y presentárselos al Señor y decirle, sí, Señor, mi confianza había empezado a cojear. Te la presento a ti. No me importa cómo lo vas a hacer, ni qué es lo que vas a hacer en mí. Lo que yo necesito es tu bendición, es la restauración de esta área. Entonces, sea financiera, la salud, el amor, todas esas cosas, la falta de identidad, hermano. Son cuestiones que el enemigo debilita en nosotros. Que el sistema, mire, nosotros tenemos que bendecir a nuestros padres, pero también tenemos que reconocer que tenemos ahora un mejor padre. Tenemos que bendecirlos a nuestros padres terrenos, pero si estamos enfocados en que hicieron, y si no hicieron, ¿por qué no hicieron? ¿Y por qué a mi hermano sí le hicieron y conmigo no hicieron? Ay, hermano, ahí nos vamos a pasar toda la vida, nos vamos a desperdiciar toda la vida ahí, en esa parálisis. No, teniendo al verdadero Padre. Entonces, ¿qué situación tenemos que quitar? ¿Qué techos tenemos que quitar sobre esta casa? Yo, con esta enseñanza, me di cuenta, hermano, que aparte del techo tengo cielo falso y tengo polines, tengo vigas y tengo un montón de cosas que tengo que quitar. Que hay que quitar, que hay que rendir, que hay que disponernos a que el Señor nos ayude, Porque eso es lo maravilloso. Mire, el paralítico por él mismo no podía solucionar nada, no podía solventar nada. Usted y yo, por nuestras fuerzas, hermano, no podemos hacer nada. Pero tenemos la bendita ayuda del Espíritu Santo y de su palabra, que nos ministra fuerza, que nos da vigor, que cuando el enemigo nos dice, no puedes, el Señor viene acá y nos dice, todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Ninguna arma forjada en contra de ti va a prosperar. Pero para soportar esa palabra, nuestras piernas no tienen que estar paralíticas. Tenemos que estar fortalecidos. Y eso es lo que el Señor quiere. Fortalecer nuestras vidas. Quitando
esos techos que impiden esa vida abundante que el Señor nos quiere dar. Amén. Señor, ayúdanos, Padre, a poder, Señor, Señor, ser testigos del poder de tu palabra, Señor. Que podamos ser testigos, Señor, vivos de lo maravilloso que es tu palabra, Señor. Que ella pueda transformarnos, que ella pueda, Señor, renovarnos. Padre, trae a nuestra vida, revélanos, Señor. Nos exponemos a tu palabra para que tú, Señor, puedas mostrarnos todos esos techos, todas esas limitaciones que están impidiendo, Señor, que nuestra vida pueda alcanzarte a ti, Señor, pueda verte a ti, Señor. Que podamos exponernos, Señor, a tu revelación, conocerte verdaderamente como tú eres, Señor, un Padre amoroso, un Padre bondadoso, un Padre misericordioso. Señor, ayúdanos a irnos despojando cada vez más de este viejo hombre, de estos argumentos, Señor, de maldad que quieren oponerse a tu palabra. Padre, ayúdanos, danos la fuerza, danos la sabiduría, el entendimiento, Señor, para poder ser fieles a ti, Señor, para poder ser fieles a tu palabra y a tu llamado. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Bendito eres, Padre de misericordia. Gracias, Señor. Pedimos también por la ofrenda. Bendice, Señor, esta casa. Sigue trayendo bendición. Sigue, Señor, con ese río que fluya, Señor, con abundancia, Señor, de consuelo, de paz, de libertad. Que tu palabra, Señor, pueda correr, Señor, con libertad, como hasta este día, Señor, que podamos ver tu respaldo, Señor. Que toda necesidad, Padre, que pueda haber en tu casa sea suplida por ti, Señor. Creemos, Señor, que tú nos sigues sosteniendo y sigues sosteniendo esta casa, esta familia, Visión de Fe. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.